Bienvenidos una noche más y gracias por quedar atrapados en nuestra tela de araña. Últimamente estamos viviendo el gobierno socialcomunista que padecemos ha manifestado completamente todas sus ansias totalitarias. Y últimamente los españoles podemos comprobar cómo estamos en un auténtico proceso revolucionario. El decreto de alarma, su uso y su abuso esconden una estrategia perfectamente urdida, una estrategia para acaparar el poder, una estrategia que demuestra es que lo que se está tratando de imponer es una dictadura. La estrategia es clara. Primero es deslegitimar todos los movimientos ciudadanos. De allí la oposición a todas las manifestaciones ciudadanas que se han ido manifestando en todas las calles y se han ido proclamando que lo que queremos es libertad. Se trata de deslegitimar la justicia. De allí los ataques a todos los jueces que han empezado a investigar las cosas poco claras, y vamos a decir solo esto, por parte de este gobierno. Se trata de deslegitimar a la oposición, principalmente a Vox, para después, una vez acabado con el partido Vox, empezar con el Partido Popular. Se les llama golpista, se les llama arribistas, se les llama absolutamente de todo. La idea es que no haya oposición y se trata de legitimar a los medios de comunicación. Para ello se inventan supuestamente unos medios de comunicación que dicen la verdad y otros medios de comunicación que mienten, que son los que les apoyan. Bien, todo esto es una estrategia perfectamente planificada, no es una improvisación. Los españoles tenemos la obligación de conocer esa estrategia y de combatirla. Por eso hoy, en este programa de Tela de Araña, vamos a contar con Eduardo Hurtado. Eduardo Hurtado es el licenciado en Seguridad Estratégica, fue militar tanto en el ejército venezolano como en el ejército de Estados Unidos, intervino en la Operación Libertad de Irak y es el autor de un libro, La franquicia cubana, que desde luego aconsejo a todos leer porque es un libro esclarecedor precisamente de qué tipo de estrategias son las que llevan a las dictaduras comunistas al poder. Eduardo tiene una frase: para resolver un problema primero tienes que entenderlo. Pues bien, precisamente en Tela de Araña queremos contar con él para que nos cuente esos mecanismos. Bienvenido, Eduardo. Hola, Carlos, muchísimas gracias y un saludo para toda tu audiencia allá en España. Pues vamos a empezar. Bueno, el libro, abajo tienen en el banner el libro que de verdad aconsejo su lectura. Es de una lectura esclarecedora y ágil y además de fácil adquisición, pues está disponible en Amazon. Bueno, la primera pregunta es, ¿tenemos motivos para preocuparnos del avance los hispanoamericanos, los de un lado de la mar Océana y los de otro? ¿Tenemos motivos para preocuparnos del avance de las dictaduras comunistas? Totalmente, totalmente. Hay que alertar a la gente sobre las estrategias que se están utilizando a nivel internacional. Esto no es nuevo, pero uno de los errores que cometimos en el continente americano es hacer caso omiso y subestimar la capacidad del socialismo o del comunismo disfrazado de democracia y de la guerra psicológica que se implementó aquí para adoctrinar a las masas. Y eso es lo que estamos viendo en algunos países de Europa, específicamente España. Usted ha calificado esta dictadura como dictadura científica. ¿En qué consiste esa dictadura, esa toma de poder? ¿En dónde está el cientifismo de este tipo de dictadura? Bueno, la dictadura científica es un plan estratégico. Como todo método científico, todo es planificado. En un laboratorio de ideas, en un laboratorio que utiliza la ingeniería social para estudiar a las masas, estudiar la programación neurolingüística, el lenguaje corporal y algunas estrategias como la inteligencia emocional.
en base a esto se establecen las estrategias y se ejecutan esas estrategias de manera planificada. Nada es casual. Se utiliza, por ejemplo, las estrategias de guerra psicológica, de control de masa, crimen organizado, inducción psicológica hacia las masas para adoctrinar las estrategias de caos, estrategias de crisis, todos esos factores que hemos visto hoy día en Latinoamérica. En el caso de España, estamos, como decir, en la primera fase, que es la fase de luna de miel, donde todo pudiese ser una falsa sensación de éxito de populista, pero eso tiene ya una función en esa primera fase de la dictadura científica. Sí, claro, además en España, yo no sé, me lo aclararás ahora, creo que cometemos el error porque el origen del mal, por así decirlo, nosotros lo situamos en Venezuela, en el régimen chavista, ahora protagonizado por Maduro. Es verdad que nuestra experiencia directa es el partido político Podemos, liderado por Pablo Iglesias, bueno, y un partido que además se ha disgregado en otros partidos, pero todos venían con una mochila desde Venezuela. Pero la realidad es que Venezuela es el origen o Cuba está detrás de todo. Bueno, mi estudio sobre la franquicia cubana, yo lo quise hacer desde Cuba en adelante, porque Cuba ha sido el castrismo ha sido la fase transitoria entre lo que se originó en Alemania y Rusia hacia la parte hispana. Ellos han sido como los traductores de todo este sistema, ¿no? Pero yo no quise empezar tan atrás, yo quise empezar, bueno, desde la raíz del problema de Venezuela, que es Cuba, y siempre aclaro de que la franquicia cubana no se refiere a los cubanos, sino a los castristas. Creo que cometí un error ahí, pero bueno, ya el nombre estaba escogido. Debió haberse llamado la franquicia castrista y no la cubana, para no discriminar a los cubanos. Bueno, pero comienza con los Castro. Los Castro han sido los impulsadores de esta franquicia, y como toda franquicia, siempre que se lleva la mejor tajada y el que se lleva la mejor parte de todas estas dictaduras es el que vende la franquicia. Ellos han desarrollado este sistema de dictadura científica y, bueno, ganan dinero asesorando a otros estados, a otros países que deseen adquirir esto que a ellos les ha resultado por 60 años, 60 y pico de años ya, vamos en ascenso. Y básicamente es una franquicia de control y dominio eterno, ¿no? Y bueno, y aquellos países que deciden adquirir esta franquicia, bueno, lo hemos visto, pues a las pruebas podemos remitir países como Argentina, Nicaragua, actualmente México, que va en ese proceso, están en el proceso de luna de miel, Venezuela, ojo con Colombia, Ecuador, Bolivia, bueno, han habido algunos cambios, y ahora en España, y igual en otros países, inclusive aquí en los Estados Unidos, estamos viendo actualmente cómo esos vientos socialistas han querido causar caos. Sí, es verdad que la patente, por así decirlo, puede ser de Rusia, pero no es posiblemente este sistema, esto que usted llama, y creo que con propiedad, esta franquicia cubana, lo que ha permitido al régimen castrista, porque pervivir durante todos estos años, porque no conocemos económicamente de qué vive Cuba. Ahora a lo mejor el turismo, pero es precisamente esta franquicia el que ha permitido la permanencia durante tantos años de este régimen. Totalmente, totalmente. Ellos han sido muy vivos. Ellos no se meten directamente en el narcotráfico como en otras épocas, pero ellos ahora cobran por su asesoría. Ellos son los asesores de cómo implementar un control total político en un país. Entonces ellos, en el caso de Venezuela, Venezuela les paga a ellos su comisión franquiciario y ellos, ante la opinión internacional, se lavan las manos. Ellos simplemente están asesorando y les dicen a todos estos países, bueno, qué es lo que tienen que hacer para controlar sus masas, sus partidos políticos, los bloques de contención para mantener cómo van a hacer el espionaje y todas esas estrategias que vienen detrás de una organización o una corporación, en este caso una corporación dictatorial. Y por eso ganan sumas de dinero inimaginables, porque una de las cosas
que ellos han desarrollado es el financiamiento ilícito a través del narcotráfico, contrabando de cualquier cantidad de cosas. Y eso da muchísimo dinero. Y es muy difícil controlarlo porque es ilícito. Entonces, tú no puedes implementar una sanción administrativa y decirle a un país, mira, te prohíbo que no contrabandees droga, porque de todas maneras ellos lo siguen haciendo, siempre ha sido ilícito. Sí, porque claro, el régimen, bueno, muchos pensábamos, ignorábamos, tal vez, parecía que Venezuela, el petróleo de Venezuela, era el motor de todo este mecanismo. Pero por lo que usted relata en el libro, es precisamente el tráfico de droga el que nutre toda esta maquinaria, toda esta gran maquinaria económica. Es más, en su libro incluso habla que una de las primeras medidas de Chávez fue desmantelar todos los radares con tecnología USA para dejarlos en radares con tecnología china. Estaba perfectamente planificado que ese tráfico de drogas iba a ser la gasolina precisamente de este emporio económico. Bueno, cuando tú tienes una logística que te da, estamos hablando de cuatrillones de dólares, o sea, con esa logística y esa cantidad de dinero, ¿qué te importa a ti el petróleo? El petróleo ha sido utilizado, en el caso de Venezuela, la industria PDVSA, como un mecanismo para legitimar el dinero producto del narcotráfico. Tú necesitas una organización que te permita hacer que ese dinero entre en el sistema bancario de una manera legal y poderlo reutilizar. Ese, entre otras estrategias que han utilizado. Entonces, cuando tú comparas cuánto vale un barril de petróleo y tú comparas cuánto vale un barril lleno de droga, en este caso vamos a imaginar que es la cocaína, estamos hablando de un barril de petróleo de $100 comprándolo carísimo contra 25 millones de dólares puestos en los Estados Unidos. Entonces, evidentemente que ellos van a optar por la parte ilícita. Como te dije anteriormente, un control administrativo en caso de que tú quieras dejar que el país no siga, impedir que el país siga exportando petróleo, lo puedes hacer porque es un comercio lícito, pero en el caso de la droga no puedes hacer nada. Y cuando estableces ese ingreso multimillonario, eso te da para tú cubrir tus operaciones dictatoriales y comprar a quien te dé la gana en cualquier parte del mundo. Claro, lo que pasa, como bien dices, la droga es completamente ilícita, pero todos sabemos que la droga va unida precisamente en todos los países a una escala desmesurada, va unida a las sociedades profundamente corruptas. Cuba y Venezuela se fundamentan precisamente en esa corrupción para poder permanecer en sus respectivos regímenes. Totalmente, totalmente. Y hay mucha complicidad internacional. Ahí es donde los mecanismos de, llamémoslo corporativo, esas alianzas estratégicas que se hacen entre países para ayudar a impulsar ese mercado tanto para América como para Europa y otras latitudes, todos son parte del equipo. Y por eso es que en este caso Cuba necesita vender esa franquicia y establecer todos esos aliados estratégicos de manera que se trafiquen entre países sin ningún tipo de control. Desde Venezuela tú puedes enviar hasta México, hasta Honduras, hasta Nicaragua cargamentos de droga y ¿quién los detiene? Claro, además, eso que cuenta hasta hace a lo mejor unas semanas o unos meses podría parecer un complot que nadie se creía, pero la pandemia del COVID-19 nos ha demostrado con datos fehacientes y de una forma clara que el régimen chino tenía comprado a la Organización Mundial de la Salud, que ocultó todos los datos. Con lo cual es realmente posible que los organismos internacionales, incluso la misma ONU, estén comprados con esas complicidades en ese entramado de drogas. Sí, totalmente. Hay alianzas estratégicas comunistas. Los regímenes comunistas van a poner personas claves en diferentes posiciones en la política, en organizaciones como esta, que apoyen
le buscan el talón de Aquiles y ponen a esa persona. Y no es un secreto de que este ciudadano que era el presidente, pues, o el director de la OMS, No. ni siquiera era médico, no estaba calificado, no era competente para ejercer ese cargo y simplemente jugó a esa logia conspirativa de las sociedades secretas mundiales. Claro, de todas maneras todos hemos visto, pues a lo largo de los años, cómo camiones de petróleo cubanos pues salían por la frontera, iban a Colombia. Todo ese movimiento realmente era petróleo, podría ser droga. Es la maquinaria que tiene precisamente Venezuela su petróleo, no solo para blanquearlo económicamente, sino para utilizar sus redes de distribución, para utilizar la red de distribución como drogas. Bueno, cuando tú tienes una logística como la que te mencioné de cuatrillones, trillones de dólares, tú puedes imaginarte cualquier cantidad de manera científica de trasladar la droga de un lugar a otro. Han habido submarinos, aviones, cualquier cantidad de procesos para cambiar inclusive la composición química de la droga y después reprocesarla. Y inclusive en los Estados Unidos, yo siempre digo que siempre nos hemos enfocado en que el productor de drogas siempre es Latinoamérica, pero tenemos también un problema en los Estados Unidos que es el que financia, es el que compra esa droga. Y aquí también hay mafias de carteles de droga, que son los que pagan esa droga que se produce. Entonces hay una complicidad también en los Estados Unidos y en Canadá sobre ese flagelo de la droga. Entonces los Estados Unidos también tienen que ser más enfáticos y en los últimos 10 años del Partido Demócrata no se hicieron inversiones en materia de lucha contra el narcotráfico. Entonces eso más o menos te puede decir que hay una complicidad también interna en la política de los Estados Unidos. Bueno, vamos a ir ya entrando en temas, ya que tenemos centrado un poco cuál es este sistema piramidal, porque es un sistema piramidal el que tiene montado, ¿no? Ya que hemos visto la financiación, vamos a ir entrando ya en elementos, por no dejar el tema del petróleo. Resulta muy curioso ver en las imágenes de televisión cómo completamente las gasolineras de Venezuela están desabastecidas, cómo los ciudadanos no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen gasolina para llenar sus coches, sus carros. Y sin embargo, sabemos que es una de las máximas productoras. Aquí estamos tocando uno de los temas de control del régimen bolivariano para controlar la población, esa escasez en el petróleo para los ciudadanos. Absolutamente. Acuérdate que una de las estrategias en el control social es el adoctrinamiento a través de la crisis, del hambre, de los servicios y de todas esas cosas. Como te dije, no hay que subestimar a la dictadura científica y nada lo hacen. El caos no es producto de la mala gestión, el caos es inducido. La crisis la gerencian de una manera tal y a todos les sacan provecho. Entonces, cuando veamos una situación de crisis en un país que ha sido regido por el socialismo o el comunismo disfrazado, tenemos que pensar siempre de manera estratégica y de manera objetiva. En el caso de la gasolina en Venezuela, hemos visto como hoy en día trajeron unos buques, exportaron, pero al mismo tiempo están obligando a la gente a comprar la gasolina a través de un sistema de huellas digitales, pero también se avecinan unas elecciones. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué están logrando o por qué crean este caos? Y después entonces te obligan a que tengas que poner la huella, cuando sabemos también que utilizan un sistema electoral a través de huellas. Entonces, conociendo este régimen castrista que está administrando al régimen venezolano, no es loco pensar de que van a manipular esas huellas digitales para hacer trampas electorales, como ya lo han hecho en muchas veces, en muchas oportunidades. Sí, vamos, que no pierden oportunidad para establecer esas medidas de control. Precisamente es uno de los temas que está de actualidad con el COVID-19 en todo el mundo. Hablo más por España, evidentemente, que conozco la situación. Esta crisis sanitaria se ha utilizado para reforzar todos los sistemas de control, que no son nuevos, que ya existían, pero para reforzar y, sobre todo, para conseguir el consentimiento negligente de la población
que ha aceptado voluntariamente todos esos controles. No sé cuál es la percepción que tiene usted de esta crisis, si realmente lo que ha hecho es acentuar esos mecanismos de control poblacional. Claro, a ellos les ha caído esto como anillo al dedo, porque en el caso de Venezuela, con la crisis del COVID-19 y la gasolina, han mantenido a la gente en sus casas mientras ellos están libremente circulando por el país y adelantando sus estrategias. Acuérdate que la pobreza como medio de control crea esperanza en algunos otros sectores y siempre le echan la culpa a los demás de lo que pasa. Entonces, pero mantienen las esperanzas vivas. Por ahí viene la gasolina, por ahí viene la comida. Si estás con nosotros te damos esto. La gente entra en estado de negación porque les consiguen el talón de Aquiles, y al mismo tiempo el control de los medios de comunicación, que es vital para el socialismo, entonces genera el coma psicológico inducido, que es un inertismo en masa. También se apoyan con el colapso de los sistemas sociales, la salud, la educación, la economía. La intención es controlar las masas al precio que sea, de la manera que sea, utilizando también estrategias en las redes sociales, o lo que llamamos nosotros inteligencia de fuente abierta, utilizar los medios de comunicación para crear caos, para crear miedo, para crear angustia y para crear control, básicamente. Sí, porque claro, hemos sacado precisamente, bueno, dos temas que vamos a hablar a lo largo de esta charla, la pobreza, la necesidad y la miseria como uno de los factores de control, y otro, los medios de comunicación. Con los medios de comunicación, claro, hay un doble juego. Desde luego en España estamos observando cómo se tratan de separar los medios de comunicación, los buenos de los malos. Ese es el primer paso, aunque también es verdad que parece que todavía no controlan los medios de comunicación, y me explico. ¿Es una estrategia más en ese blanqueo de dinero, de capitales, hacerse con el control económico de los medios de comunicación en esa nueva dictadura que ellos llaman socialismo del siglo XXI? Bueno, en el caso de los medios de comunicación, no está tan enfocado hacia la parte de lavado de dinero, pero hay que tener claro en esto. Ellos van a lavar dinero en todo lo que ellos puedan. Si un programa de televisión, un canal de televisión del Estado puede generar suficiente facturación como para ellos meter 3, 4, 7, 20 millones de dólares, lo van a hacer, obviamente, pero la parte principal de los medios de comunicación es controlar la opinión y lo que piensen las personas. Acuérdate que una mentira dicha 1000 veces se convierte en una verdad, y la gente se informa es a través de los medios de comunicación. Prende televisión, prende la radio, ve el internet, las redes sociales y todo eso. Y si ellos tienen el control de eso, entonces no van a tener personas como tú o personas como yo que van a denunciar estas estrategias de manipulación psicológica, y por consiguiente el ciudadano va a creer lo que le están presentando. Mira, en la fase de luna de miel de Hugo Chávez Frías, se hicieron muchos proyectos, se firmaron muchos acuerdos y todo parecía maravilloso. Construcciones de trenes y otro poco de cosas, y así ha pasado en todas las partes. En México está pasando ahorita, el ciudadano mexicano está emocionado porque en algunas oportunidades se ven proyectos en construcción que van en pro de la economía del país. En España a lo mejor va a pasar también. Es ese proceso de luna de miel, pero la realidad es otra, que esos dineros son redistribuidos y son utilizados para otras cosas. Es simplemente la propaganda que se le genera a todas esas medidas políticas, pero que sabemos que son medidas populistas. Vamos a regalar casa, vamos a regalar carro, vamos a regalar esto, y crear esa falsa sensación de control, de que el control ahora lo tiene el pueblo, de que ahora el pueblo es el que va a hacer todo igual, todo vamos a ser ricos, o todos vamos a ser iguales, y los ricos no van a ser ricos ni los pobres pobres, sino que todos vamos a gozar los mismos beneficios. Y para eso se necesitan los medios de comunicación. Entonces, la intención de ese control de los medios de comunicación es evitar que personas como nosotros le demos abramos los ojos de las personas para que se conviertan en ese pensamiento objetivo, logren ese pensamiento objetivo y crítico en las decisiones políticas que se toman en el país. La intención es que nosotros no auditemos a los políticos.
Claro, usted además en varias ocasiones utiliza la expresión soldado digital, es decir, todos nosotros tenemos precisamente esa obligación de utilizar esos medios de comunicación, apoyándolos, utilizándolos o con las redes sociales. ¿Ese es un combate realmente efectivo, el combate del soldado digital? Totalmente, totalmente. Mira, ellos también tienen sus soldados digitales. Lo que pasa es que el presupuesto de ellos es totalmente diferente al de nosotros. Nosotros trabajamos con nuestras uñas, con nuestro propio dinero, con nuestro propio esfuerzo. Y personas como tú que estamos haciendo este programa ahorita, es un esfuerzo propio. Pero un régimen como esto, que tiene el presupuesto que le da la gana, bueno, crea sus propias redes digitales, crea sus propios influencers, crea sus propios canales de oposición infiltrada para recolectar todas esas personas que no estén de acuerdo con el régimen, pero lo que están haciendo es una medida de contrainteligencia, identificar quiénes son los que se oponen al régimen. Y así básicamente van filtrando y van deteriorando y van clasificando quién es fiel y quién no es fiel. Entonces, en el caso de nosotros, los soldados digitales, sí hacemos daño. Muchas veces esas propagandas que se hacen de que somos guerreros del teclado, lo dicen de manera despectiva, ¿no? Pero si no fuese así, si ellos no dijeran eso, es porque no les está doliendo. Y si ellos utilizan las mismas estrategias para programar a las masas, nosotros también podemos utilizar esas mismas estrategias para desprogramar las masas y hacer ver que piensen de manera objetiva. Hay que meter a la gente en ese proceso de evolución del pensamiento objetivo. Y qué mejor que las redes sociales, hay que utilizar la tecnología. Esto es el arte de la guerra. Utilizar las mismas estrategias de ellos, y si están al alcance de nosotros, bueno, no en vano controlan el internet y la telefonía y todas esas cosas, es por algo que lo hacen. De todas maneras, bueno, ya hemos hablado del blanqueo del dinero, hemos hablado de los medios de comunicación. Hay otro tema interesantísimo que descubre en su libro La franquicia cubana, que es el manejo de la oposición política. Usted continuamente separa lo que es la verdadera oposición política de la falsa oposición. ¿Cómo podríamos explicar de una forma sencilla qué es eso de la falsa oposición política? Bueno, yo siempre me gusta describir esto con una estrategia que utilizamos en seguridad que se llama los sí condicional. ¿Qué pasa si esto sucede? Entonces, cuando tú tienes un centro de operación o de guerra psicológica, tú dices, bueno, yo necesito primero identificar a mis enemigos. ¿Quiénes son mis enemigos? Bueno, los militares honestos, los políticos que quieren realmente hacer algo bueno por el país, y tú identificas en esa matriz de riesgo, tú identificas quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Entonces, tú planificas tu estrategia y tú dices, bueno, necesito infiltrar a mis enemigos. Tengo que hacer una red de contrainteligencia y una red de inteligencia y de espionaje, de manera que todos esos individuos estén esparcidos por el país, recolectando información e identificando a mis enemigos. Pero al mismo tiempo, el régimen de la franquicia cubana sabe, o el régimen de la dictadura científica sabe, que en cualquier momento puede surgir un líder emergente que conecte emocionalmente con las masas y simplemente me desplace políticamente. Entonces, antes de que eso suceda, en un escenario de sí condicional, yo digo, bueno, ¿y qué pasa si me sale un líder emergente? Bueno, antes de que me salga, yo necesito crear mi propio líder emergente. Que básicamente es un enemigo ficticio que me voy a crear y que me dé una oposición dura, pero que a la final, en el momento en que se comprometa mi régimen, esa persona me va a ayudar a mantener. Entonces, ese es el juego político. Por supuesto, infiltrar a las Fuerzas Armadas, poner en los puestos importantes a personas que son leales al régimen, sobornarlos, por supuesto, van a tener diferentes tipos de beneficios. Y bueno, la gente que se compromete, la gente que no quiera comprometerse porque es honesta, simplemente la van a sacar a un lado, así de sencillo. Y bueno, y siempre van a tener personas infiltradas que van a estar monitoreando a estos ciertos individuos. Claro, esa oposición, a veces el problema que le ocasiona al ciudadano es descubrir cuál es la verdadera y la falsa oposición. Recientemente, bueno, hace año y medio más o menos, yo creo, surgió la figura de Guaidó.
en Venezuela. Es verdad que algunos países apoyaron a Guaidó en esa oposición a Maduro, pero es cierto que muchos medios de comunicación, por ejemplo en España, sí que percibieron que la imagen de Guaidó podía ser peligrosa y me explico el sentido. Aquí lo que se denunció es que Guaidó estaba consiguiendo ayudas internacionales, dinero, medicamentos y otros productos de primera necesidad que el régimen de Maduro, lógicamente por todo el boicot internacional, tenía imposible acceder. No puede ser, yo no digo que lo sea, no sé si usted lo habrá estudiado, no puede ser una estrategia Guaidó para evitar ese bloqueo internacional a determinadas mercancías o determinados capitales. Bueno, el escepticismo siempre hay que mantenerlo cuando trabajas con la parte de análisis y de inteligencia. Y una de las cosas que nosotros hacemos en estos casos es no acudir a ese fanatismo político, porque dentro de esa escalera de pensamiento objetivo está el fanático político, el que entra en estado de negación y todo se lo cree. Pero en el caso de los líderes emergentes hay que auditarlo y hay que pedirle bajo un esquema de sistema gerencial, se llama gerencia por objetivo. Si tú entras en enero y en diciembre no has hecho nada, bueno, simplemente tienes que dar explicaciones. Y si te ha entrado dinero, tienes que ser auditado. Y entonces cuando tú ves que los resultados son totalmente diferentes y que básicamente estás dando demostraciones de que no eres parte de la solución, sino eres parte del problema, o la solución está en las manos de quien es parte del problema. Entonces, ahí es donde el ciudadano tiene que decir un momentico, esto no me está gustando, tú ya no me representas a mí, o esto es lo que yo quiero. Porque hay que estar claro en algo. Los políticos son representantes de nosotros. Nosotros los elegimos para que nos representen nuestros intereses, no sus intereses propios. Entonces, en el caso de la figura de Juan Guaidó, los venezolanos hemos esperado y hemos visto que el camino a seguir ha sido totalmente diferente a lo que espera el país. Entonces, cuando él mismo ha dado declaraciones y dice no queremos una intervención en Venezuela, ni siquiera dice el por qué. Porque el venezolano, si tú a mí me dices, mira, es imposible una intervención en Venezuela, y yo he estado en una intervención militar en otros países para lograr la democracia, tú me tienes que explicar eso a mí, cuáles son tus razones. Los daños colaterales, ¿qué más daños colaterales que tenemos en Venezuela? Eso no es una excusa, porque ya tenemos daños colaterales inmensos. Que van a haber muertos. Bueno, todos los días en Venezuela es un país en guerra. Todos los días hay muertos, todos los fines de semana hay muertos increíbles. Entonces, eso no son excusas. Bueno, pero si tú me dices a mí que no vas a pedir la intervención militar porque no te la van a dar, bueno, pero pídela y ve qué pasa. Si te dicen que no, bueno, ya el resto de los venezolanos vamos a decir, bueno, no, tenemos que idearnos otra estrategia. Entonces, en tu proceso de continuidad de operaciones, tú dirás, bueno, no pidas porque no van a venir. Bueno, tenemos entonces que enfocar nuestros esfuerzos en otras estrategias. Claro, porque no deja de resultar desalentador. Hemos visto, bueno, han pasado figuras, Capriles, Leopoldo López, continuas figuras de la oposición, y en el régimen solo estaba Chávez y Maduro. ¿Eso no desalienta también al pueblo? Y por supuesto, y otra cosa es que el sistema de la dictadura científica también cuadra una estrategia jurídica donde no deja surgir otros elementos políticos que no sean ellos. Entonces es un sistema rotatorio. Primero Leopoldo, después después aquel, y entonces cuando ya la gente se cansa, sale uno nuevo y sale otro nuevo, y ya cuando se cansan de eso, entonces sacan una figura emergente fresca, como en el caso de Guaidó, donde todo el mundo conectó en un momento histórico donde había necesidad de una cara fresca, y bueno, lo sacaron y conectó emocionalmente, y la gente empieza a rasgarse las venas, a cortarse, porque confían, pero entran en un estado de negación, sin saber que esa persona puede ser inclusive infiltrada por el mismo régimen para protegerse de una intervención internacional. ¿Qué es lo que ha hecho? Porque si él estuvo en capacidad de ir internacionalmente a muchos países, ¿por qué no trajo ese tema de la intervención? Yo quiero que me ayuden a sacar del régimen porque solo no puedo. Está claro, está definido de que venezolano y la política de oposición venezolana no puede sacar al régimen a punta de voto, eso es imposible, y a punta de democracia tampoco. Ninguna dictadura sale con voto. Eso está demostrado, eso está claro, eso no hay que explicarlo. Entonces, si tú necesitas una intervención internacional que te apoye, eso es lo que deberías ir a buscar. Pero ¿por qué no lo haces? Entonces, bueno,
si yo no lo sé, cuál es el hermetismo, bueno, dime por qué no lo quieres hacer y yo lo entiendo, todos somos inteligentes. Claro, porque además estamos tocando el tema de la oposición o de la falsa oposición, que para mí es la clave de todo el sistema. Y me explico, estamos ante una dictadura diferente. No son especialmente sangrientas de una forma evidente, sí a lo largo del tiempo, pero no llegan con una sangría brutal en un momento inicial. Y segundo, mantienen siempre una farsa de legalidad y de democracia. Esa es precisamente la gran estructura de este tipo de dictaduras, que se venden como democracia, y de ahí esa necesidad vital de tener una oposición controlada y domada. Es precisamente ese factor la distinción principal entre este tipo de dictadura científica y otras. Totalmente. Mira, es un tremendo punto, porque fíjate que en Venezuela se crearon lo que llaman los grupos de choque o ejércitos paralelos o colectivos, y bueno, y hay un sistema estratégico ahí. Y cuando el país entra en rebelión y quieren tratar de derrocar al régimen, ¿quiénes son los que salen? No salen, bueno, salen los militares algunos, pero la gran mayoría de los que salen son estos asesinos que salen de las cárceles, de los barrios, armados y todo eso, contra una población indefensa, con manos pintadas de blanco y con ganas de liberar a un país. Pero a nivel internacional, cuando nosotros vemos el escenario con visión estratégica y lo vemos desde arriba, nosotros como internacionalistas vemos, bueno, aquí lo que es pueblo contra pueblo. Aquí no es la política de Nicolás Maduro, de Chávez, masacrando a un país. Aquí lo que ven los otros países es, bueno, de que hay una mitad de un país en acuerdo y otra mitad de un país en desacuerdo, y son los mismos ciudadanos que están defendiendo al presidente. Entonces, legitimizan perdón, esa parte de dictadura no es vista a nivel internacional, porque ellos lo ven como que, bueno, es un país en democracia, aquí, bueno, se pueden caer a palo entre ellos, mientras la parte de los derechos humanos se mantiene también a las expectativas. Dice, bueno, pero ¿cómo voy yo a proceder contra el presidente Maduro si el que le dio un palazo en la cabeza fue otro ciudadano que está de acuerdo con Nicolás Maduro? Entonces la cosa no es que se están violando los derechos. Y por supuesto hay complicidad internacional, la ONU, la OEA, los derechos humanos, ya lo acabas de decir con la OMS. Entonces el presupuesto te da a ti para financiar o generar donaciones muy sustantivas a todos esos organismos, y bueno, por supuesto ellos van a mirar a la derecha en vez de mirar a la izquierda, o van a mirar para otro lado cuando tienen que mirar de frente a lo que está constituido legítimamente. Sí, porque dinero tiene que haber, porque aquí desde luego desde España se percibía que los realmente subsidiados por el régimen venezolano era el partido Podemos, de Pablo Iglesias a la cabeza. Sin embargo, pocas semanas antes precisamente del COVID-19 estalló una de las crisis que se han olvidado con el COVID, que es que un ministro español, Ábalos, recibió en el aeropuerto a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, y todos los testimonios reiterados por agentes de seguridad, incluso dicen que hay imágenes, se ve como ella portaba unas grandes maletas donde se sospechaba que había blanqueo de capitales. Claro, esto puede ser debido a lo que nos has explicado, que se necesita apostar por líderes emergentes e ir cambiando, es decir, la estrategia a veces es apostar a dos caballos para ver cuál puede ser vencedor, en este caso sería PSOE a través de Sánchez frente a Pablo Iglesias con Podemos. Mira, España está representando para Venezuela un punto estratégico en Europa. No es casualidad de que todas las personas que se van escapando de Venezuela cogen para España. No necesariamente van para Estados Unidos, van para España. Entonces, España está sirviendo como un paraíso fiscal para lavado de dinero, para legitimizar en los bancos esos capitales que salen producto del narcotráfico, de contrabando, entre otras cosas. Entonces, la asociación con los grupos terroristas o los grupos que están ahorita, las células pasivas en España y en Europa, están utilizando a España como un puente también para apoyarse a nivel internacional. Otra cosa es que ha habido financiamiento de esa franquicia cubana en Venezuela hacia los partidos políticos de España. En el caso de este señor Iglesias, no es secreto de que le han dado dinero para financiar su campaña política, para apoyar a los grupos subversivos. Acabamos de ver ahorita en Zaragoza un grupo
de muchachos jóvenes saliendo en protesta a favor de los afroamericanos en Estados Unidos. ¿Y tú crees que eso fueron unos muchachos que sintieron algo que pasó en Estados Unidos? Esos muchachos ni siquiera leen noticias, ni siquiera ven noticias, pero de manera organizada salen en protesta. Entonces, ¿quién financia eso? Esos son muchachos de células pasivas que han sido entrenados en diferentes lugares precisamente para eso, aprenden a generar caos y a apoyar en determinado momento esas acciones delictivas de los socialistas, de los regímenes socialistas. Claro, porque aquí hablamos o introducimos otro elemento que es el uso de la violencia. Además, una violencia que a veces no es evidente. Por ejemplo, en España hemos tenido hace un par de años un intento de secesión por parte de Cataluña. Esto fue juzgado por el máximo tribunal español, que es el Supremo, y reconocieron que no había un golpe de Estado porque no existía violencia. Para el Supremo, el ocupar las calles no es violencia, el impedir la libre circulación de las personas no es violencia, el presionar o marginar al disidente no es violencia. Esta dictadura científica, ¿cómo maneja la violencia en las diferentes fases? Porque me imagino que habrá una evolución en ese manejo de la violencia política. Bueno, evidentemente que es un plan científico, ¿no? El uso de los medios de comunicación es otra. Hacerle creer a la gente a través de la propaganda de que, esta persona que destruyó un negocio y le cayó a piedra y se robó todo lo que está dentro, es producto de una lucha social en contra del racismo. Eso es vandalismo, eso es robo, eso no es ninguna lucha. Y promocionar esos grupos de choque y gerenciarlos de manera estratégica en paralelo, de manera que ninguno sea dependiente del otro y tú los puedes utilizar en diferentes escenarios. Inclusive si uno de esos grupos se te revela, tú con los otros grupos bajo ese esquema de gerencia paralelo los puedes minimizar también. Eso lo hemos visto también. Entonces, todos estos muchachos son adoctrinables, son muchachos que vienen de las escuelas, son personas que están ahí reclutando a estos individuos, estos muchachos que no tienen un pensamiento objetivo, sino que se creen, como decían por ahí, rebeldes sin causa, y les parece divertido ahorita, les parece divertido salir a tirar piedra. Todos fuimos estudiantes y todos tiramos piedra cuando estábamos en las universidades, y nos parecía divertido. No teníamos la conciencia, no teníamos la madurez de ver de que lo que estábamos haciendo era errado. Cuando obtenemos la madurez, entonces decimos, bueno, sí, es verdad, lo que yo estaba haciendo fue una aventura, pero estos muchachos no se están basando en una aventura. Están siendo adoctrinados desde ya para ser unos comunistas y crear caos, inducir el caos en estos países. Sí, porque la violencia la mayoría de las veces, no sé si tendremos tiempo a abarcar porque, claro, habla usted después de cómo se distribuye esa violencia en esos grupos organizados que llevan varios niveles de intervención y demás. Bueno, si después tendremos tiempo entraremos en el tema, pero curiosamente es utilizada, o en esa violencia se utilizan los jóvenes. Antes hemos hablado precisamente que las clases bajas son de las clases más controlables por el poder vía subsidios, es decir, la más débil. Y acabamos de tocar la otra gran clase débil para este tipo de dictaduras, la juventud. En esta juventud influye de manera importante esos, ¿cómo lo diría?, abusos verbales, esa forma de violencia que se transmite desde las élites políticas y se transmite a través de ese uso y abuso, ese marcar al enemigo cuál es el objetivo, porque aquí vemos que las manifestaciones estudiantiles tienen clarísimos los objetivos. Eso me imagino que estará perfectamente planificado. Por supuesto que sí. Acuérdate que ellos son los más vulnerables. Los pobres son más vulnerables. En un país, ¿cuántos pobres hay? ¿Cuántos clases medias hay? ¿Cuántos ricos hay? Totalmente desbalanceado, ¿verdad? Hay más pobres. Entonces, por consiguiente, la dictadura científica hace un estudio estadístico, ¿ok? Y en ese estudio estadístico te va a arrojar hacia dónde tienes que llevar tus esfuerzos. Entonces, como hay más pobres, tu discurso de neurolingüístico va a ir enfocado a conectar emocionalmente con esa masa pobre, con esa masa estudiantil, con la masa de clase social media y con la clase social alta. Como tú sabes que hay más pobres
y los votos de los pobres también cuentan para llevarte al poder, entonces tu discurso va a ir enfocado hacia ellos y vas a conectar con ellos y le vas a decir, bueno, ¿por qué los ricos son ricos si tú eres pobre? ¿Por qué aquel que tiene 7 millones de dólares no te da a ti 100,000 euros? Entonces el pobre dice, es verdad, es verdad. Entonces conectas emocionalmente con esa masa y las manipulas a tu antojo. Crear el caos y adoctrinar a las personas a través del hambre es una de las estrategias que a ellos les ha resultado muchísimo, porque a través del hambre, un ciudadano pobre que no le queda otra que acudir a las dádivas del gobierno, tiene que dejarse someter, entonces se deja poner el uniforme de rojo, tienes que ir a la marcha y te paso lista porque si no vas, entonces no te voy a dar tu caja de comida, el empleado público tiene que ir también y le pasan lista, el político tiene que ir y van adoctrinando de diferentes maneras a toda la sociedad. Sí, porque ahí precisamente en ese adoctrinamiento, claro, lo que estamos hablando es el populismo, esa gran estrategia de engaño que han inventado. Una de las facetas precisamente consiste en primero desprestigiar la política, después traer a alguien que supuestamente no viene de la política y, como has dicho ahora, montar el gran caos, ¿no? Totalmente. Puede ser un resumen, muy resumen, pero esa puede ser esa estrategia. Mira, eso es un buen punto. La dictadura científica lo primero que hace es desprestigiar el término política. Cuando tú le preguntas, y te invito a que hagan la prueba, cuando tú le preguntas a un ciudadano, ¿qué opinas tú de la política? ¿Qué es la política para ti? Lo primero que piensa es corrupción, ladronismo, deshonestidad y todas esas cosas. Y la política, como ciencia, es muy bonita. Y si se hiciera, si se administrara de manera correcta, a lo mejor las cosas fueran diferentes. Pero entonces fíjate cuando tú vas a la data, a la estadística, por lo menos en Venezuela, en los últimos 209 años de gobierno, han habido 40 militares y 20 abogados, pero no ha habido ni un politólogo. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque los militares y los abogados se conocen. Uno manipulan la ley a punta de fuerza y los otros manipulan la ley porque la conocen. El que no conoce la ley sabe cómo trampearla. Entonces, los administradores de la política no son políticos, simplemente son personas que habilidosamente han llegado a manipular la ley y la política y han llegado ahí y por consiguiente los asesores que tienen a su lado no son politólogos o son comprometidos con el régimen. Entonces, esto es un caso serio. Claro, hemos hablado de varios elementos por ir evolucionando, porque desde luego esto llevaría para bastante más tiempo todo ello, porque estamos dando muy breves pinceladas. Por eso vuelvo a aconsejar desde luego la compra y lectura de ese libro, que creo que abriría muchos ojos a muchas personas. Pero vamos a comentar algo a lo mejor no es tan trascendente, pero bueno, es las tripas de cómo funciona, cómo Cuba es realmente ejerce de capo. Es decir, cómo vuelve ese dinero a Cuba. Vamos a hablar brevemente de los médicos cubanos. Médicos cubanos que además en Europa han estado de actualidad porque han tratado, creo que no les ha salido bien, pero han tratado de colarlos en Italia. Al final me parece que los italianos dijeron, bueno, vale, pero que se vayan a casa. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la estrategia de Cuba de infiltración a través de los médicos cubanos por todo el mundo? Bueno, fíjate que ahí vamos un poquito más atrás con lo de los guerreros digitales, ¿no? Los soldados digitales. ¿No? Que nosotros denunciáramos de cómo este caballo de Troya que nos querían meter los Castro a nivel internacional a través de estas alianzas estratégicas médicas, que no son, muchos de ellos no son médicos realmente, y ellos son lo que yo llamo la esclavitud moderna. Son esclavos también, muchos de ellos son buenos, muchos de ellos no lo son espías, pero el mismo régimen, el mismo sistema los utiliza lo que llamamos nosotros human intelligence o agentes de inteligencia humana o agentes de inteligencia de campo. Estos señores, su misión como espías es infiltrar a la sociedad, conectar emocionalmente con la gente del pueblo, de la ciudad, y son fuentes de recolección de información. Entonces, ahí tú vas a ver si en determinado sector, bueno, la gente habla mucho y ellos están ahí conectando emocionalmente con la señora, con el señor, dándole la pastillita, haciendo esto y generando confianza, porque ese es su trabajo, generar confianza.
mantener credibilidad de que ellos son realmente gente que viene a ayudar. Como que si en el país no hay médicos o enfermeros, entonces tenemos que traerlos desde Cuba. Entonces, estos agentes de inteligencia o nuevos, es la nueva esclavitud del siglo XXI que desarrollaron los Castro. Esa información ellos la recolectan, la diseminan a sus agentes de inteligencia, a otros sectores más arriba, y en base a eso entonces ellos van procesando esa información y ven, bueno, cuál es vital y cuál es no. En los cuarteles en Venezuela hay agentes cubanos que son boxeadores, que son médicos, que son diferentes tipos de actividades, pero ellos están observando, escuchando, y al generar confianza la gente habla. Mira, aquel oficial está conspirando, mira, aquella persona tiene un hijo que está en la Fuerza Armada y está armando un grupo delictivo. Mira, resulta que el vecino tal ingresó 7 fusiles en su casa, para mí que está conspirando. Y entonces cuando tú te vienes a dar cuenta, los organismos del Estado capturan a estos muchachos que quieren de repente rebelarse ante el régimen dictador, y la gente se pregunta, bueno, ¿y de dónde salió? ¿Y cómo se enteraron? Y nadie se da cuenta que son personas que están infiltradas en la misma sociedad. Hombre, desde luego todo esto se conocía antes, pero en Bolivia sí que se ha podido demostrar claramente. Cuando ha caído Evo Morales, pues hablaba de algo más de 700 médicos, supuestos médicos, y en realidad se constató que apenas 200 realmente, no sabemos si ejercían de médicos, pero realmente eran médicos que habían pasado por una facultad de medicina. Luego, este es el gran emporio y la gran forma de financiarse y de conseguir poder. Porque acaba de tocar otro de los temas importantes, que es, claro, estamos hablando de esta inteligencia que utilizan, esta inteligencia emocional, subsidiar a los pobres, utilizar la violencia, pero claro, otro de los elementos es cómo compras a la población, cómo compras el silencio, cómo compras al corrupto. Realmente, claro, esta estructura maneja el miedo a través de conseguir pruebas de políticos, de empresarios, de religiosos, pruebas de actos delictivos o por lo menos antimorales o antiéticos, y con esas pruebas es como compran las voluntades de toda una nación. Bueno, eso es lo que yo llamo conseguirle el talón de Aquiles a cualquiera. El gobierno en esa fase de comprometer y comprar aliados, en determinado momento te puede conseguir un talón de Aquiles, y en el caso de los corruptos es con el dinero. Y hemos sabido que han habido denuncias en la oposición de Venezuela sobre casos de corrupción, y esos políticos al final salen defendiendo al gobierno. Yo conociendo el tema desde otra perspectiva, te puedo decir que el político que se le revele al gobierno y le dé una oposición dura, en determinado momento le van a sacar su cartilla y le van a decir, mira, aquí te tengo firmado, recibiendo $2 millones, $3 millones. Es más, aquí tengo la cuenta donde te lo depositamos, y aquí tengo el video cuando te lo dimos, y aquí tengo la conversación cuando lo hicimos. Entonces tú decides cómo quieres hacer, porque yo te puedo voltear el caso y acusarte de corrupción y meterte preso. Entonces tú decides, o hablas a favor mío, o bailas al son que te toco, o simplemente vas preso. Entonces el ciudadano dirá, bueno, ¿sabes qué? Ya estoy amarrado. Eso es como hacer un contrato con el diablo. Otra cosa que te quería mencionar con los médicos cubanos es que cuando tú recibes 20,000 médicos cubanos o enfermeros o lo que sea, o 20,000 personas de Cuba que vienen a hacer un trabajo social o de cooperación o estratégico, lo que sea, el país está pagando por cada ciudadano aproximadamente entre 4 y 6 mil dólares. Eso no es gratis. Cuba lo cobra. Yo he entrevistado, mira, médicos aquí en los Estados Unidos que han estado en Venezuela y en Brasil, y ellos, aún estando aquí, tienen tanto temor. Imagínate tú el estrés postraumático que le han causado a estas personas, que muchos de ellos se desconectaron y han querido olvidar la historia que han vivido en Venezuela y en Brasil. Y tú les preguntas y ellos te dicen, mira, yo ni siquiera quiero acordarme de eso. Muchachos de 25 años, médicos recién graduados, que te dicen cómo los obligaban, la comida que le daban, o sea, los maltrataban. Es un caso muy increíble sobre tráfico humano.
Sí, porque, bueno, no sé si estará al corriente una de las reivindicaciones de Pablo Iglesias al formar parte del gobierno, y lo ha conseguido en pleno periodo de COVID-19, lo ha conseguido, se ha introducido él en el CSIC. El CSIC es la máxima inteligencia en España, precisamente. Es la obtención de todas esas pruebas, es la compra de todas las voluntades de empresarios, políticos, sacerdotes, claro, absolutamente con eso controlas todo. Bueno, vamos a ir avanzando. En su libro habla de la ingeniería social, del adoctrinamiento, habla de tres claves, tres claves que ya las hemos tocado, algunas de ellas: esa programación neurolingüística, esa inteligencia emocional como segundo elemento y ese lenguaje corporal. Bueno, para ir, como ya más o menos va llegando la hora, aunque vuelvo a decir que el tema daría para mucho más y todavía nos queda un ratito, pues vamos a ir concretando. Hay una cosa que sí que me ha gustado mucho, que es lo que usted llama la teoría de las cajas chinas. Es decir, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una polémica, cuando nos pillan en algo, salimos por la tangente. En España se dice así, salir por la tangente. Es decir, inventamos otro debate, otra polémica, y en la mayoría de las veces absurda, para tapar esto. ¿Nos puede explicar cuál es la estrategia realmente de estas cajas chinas? ¿En qué consiste? Mira, sí, en estas tenemos que entender que estamos luchando no contra civiles, estamos luchando contra personas que tienen un background generalmente militar, y se crean salas situacionales para generar guerra psicológica. Entonces, en determinado momento, si algún opositor real ha destapado una olla, como decimos en Venezuela, ha hecho que la sociedad, la comunidad, se entere de algo sumamente grave, ellos van a crear guerra psicológica con algo peor, inventado o lo que sea, o sacrifican a alguien para que la gente ya no piense en eso. Entonces, fíjate lo que pasó aquí en Estados Unidos con el COVID-19 y la protesta del antirracismo Antirracismo. ya nadie está hablando del COVID. Eso es una clara demostración de que como un escándalo tapa otro. Y en Venezuela eso ha sido normal. Entonces, con el caos de la gasolina, tapan lo del COVID. Con el caos de determinado caos social, se tapan cualquier otra cosa. Y eso lo llaman la caja china. Entonces, tenemos que aprender a identificar que en determinado momento van a haber cosas sumamente graves que no se pueden tapar, pero que el gobierno va a utilizar esas estrategias de guerra psicológica y arman otro escándalo, y como tienen dominio de los medios de comunicación, entonces ponen a la gente a hablar de esas cosas y se olvidan de lo más importante. Claro, en toda esta estrategia, y ya que estamos hablando de las cajas chinas, sí querría perfilar un poco qué pinta China en todo este negocio, porque evidentemente el pulso entre China y Estados Unidos encuentra en lo que los estadounidenses llaman su puerta de atrás, encuentra desde luego una visión estratégica para China privilegiada, todo lo que pasa en los países hispanos. ¿Cómo juega la baza china en todo este negocio, en toda esta franquicia? China, en lo que llamamos nosotros la guerra del futuro. La guerra del futuro ya no es la guerra convencional que vemos con armas, con aviones y armas nucleares y todo eso. La guerra del futuro ahora es económica. La guerra del futuro ahora es cibernética. La guerra del futuro ahora es biológica. Diferentes métodos que causen un daño colateral o un caos, como lo hemos visto hoy en día con la pandemia. No es secreto que China ha ido avanzando, haciendo inversiones a nivel global, tanto en Latinoamérica como en otros países, para ir capturando ese poder económico. Ahorita, bueno, todavía está en tela de juicio lo del COVID, no podemos arrojar esos resultados. Bueno, se dice que aparentemente sí, fueron ellos los responsables de generar ese caos. No sabemos si fue inducido, si fue a propósito, no sabemos. No podemos
tenemos que ser muy cautelosos con las opiniones de las personas, porque hasta que no salga nada oficial es mejor mantenerse al tanto. Pero no es secreto de que hay una guerra por poder entre China y los Estados Unidos, y hemos visto las reacciones del presidente Trump, cómo ha ido ahora desplazando las empresas norteamericanas de China, y a lo mejor las va a mover hacia Japón, hacia otros países asiáticos o inclusive hacia Centroamérica o a los Estados Unidos. Hay paquetes ahorita que se están dando para promover esa reactivación económica con estas empresas. Entonces vamos a ver a lo mejor en un futuro cercano productos hechos en los Estados Unidos, o la economía moviéndose más hacia el país o hacia el continente americano. Bueno, ya hay alguna, bueno, ya el público, quien quiera hacer preguntas, ya hay algunas preguntas. Voy a aprovechar algunas preguntas que tenía yo pensadas y algunas, vamos a reelaborar algunas que ha hecho el público con algunos temas que no hemos podido tocar por temas de tiempo. Por ejemplo, nos dicen, la Iglesia Católica todavía tiene una influencia en Hispanoamérica. ¿Qué papel juega la Iglesia en Venezuela? Y aquí querría yo sumar alguna cosa más, por meter algún elemento más. La masonería. Y digo esto porque Fidel Castro era el elegido para la masonería. Chávez, Maduro y Guaidó también militan en la masonería, porque de hecho se comentó mucho el conflicto que había entre los masones. La masonería internacional apoyó a Guaidó y la masonería nacional venezolana parecía que estaba como Maduro. Bueno, las religiones y muy especialmente la Iglesia Católica, ¿cómo puede jugar para derrotar a esta dictadura? ¿Y qué papel juega la masonería en estas dictaduras? Bueno, sí, cuando yo estudié en la universidad una clase que se llamaba Sociedades Secretas, me especialicé en la parte religiosa, y se destapaba lo que era la logia más poderosa del mundo, el cual es el catolicismo, a través del Vaticano. Y lo que quiero decir es que el Vaticano ha sido infiltrado. No es secreto para nosotros que tenemos un papa socialista que apoya el comunismo y que defiende el comunismo. Entonces, mira, 2 más 2 son 4. La gente, lo que pasa es que el escepticismo a veces en ese pensamiento objetivo, y siempre lo nombro por esto, porque la gente se mantiene en los primeros escalones, que es el mito, la magia y el fanatismo, y hasta la filosofía. Y entonces entran en un estado de negación, y entonces ven a un cura pedófilo y entonces no lo juzgan, porque es que es cura. A lo mejor cometió un error. No, eso es mentira. Entonces, la objetividad no la podemos perder. Tenemos que irnos siempre basándonos hacia la parte científica o de sentido común, para nosotros razonar de manera lógica y decir, bueno, cometiste un delito, a mí no me importa si eres cura o no eres cura. En el Vaticano hay muchos secretos y hay cosas que muchos ciudadanos nos preguntamos. Bueno, pero si tú estás llevando el mensaje de Dios y llevas millones y millones de dólares encima, ¿por qué, si realmente tú estás llevando un mensaje espiritual, por qué no compartes esos millones con los ciudadanos que lo necesitan? Y como esas muchas preguntas. En el caso de la masonería, yo no soy masón, conozco mucha gente masón buena, pero tengo entendido que hay ciertos niveles de la masonería que no van totalmente desajustados al deber ser social. Mucha gente entra en la masonería persiguiendo un objetivo que es las influencias, utilizarlo como puente, como canal, como lo que sea. Y tengo entendido que son muy unidos. No te pudiese hablar mucho sobre ellos, pero lo que he investigado han sido puras cosas malas. Han utilizado esto que llaman religión o logia, lo que sea, al igual que la santería, que la llamaron una religión cubana, y realmente la historia dice que no realmente fue así como la pintan, pero independientemente, cada quien decide en qué creer. En el caso de estas logias, hay una sociedad secreta global que está regiendo el mundo, y entre todos ellos, en ese club, se apoyan entre todos por un bien común. Y ese bien común es el control social de todas estas masas, y sabrá Dios con qué finalidad, ¿no? Ahorita estamos viendo en Estados Unidos que, como dice el presidente Trump, se están drenando las cloacas,
Y estamos viendo casos de pedofilia, de tráfico humano, estamos viendo casos de multimillonarios influyentes, como el caso de Jeffrey Epstein, en donde se han destapado muchas joyas y hay muchas personalidades involucradas. Ese es otro tema también, pero cuando tú ves que a través de una religión o a través de la mala utilización de la palabra de Dios, llegas a objetivos para beneficio propio y para tú satisfacer tus necesidades humanas y entrar en corrupción y entrar en delitos, entonces es como que desfasado con el deber ser, ¿no? No debemos olvidar que no tenemos que hacer a los hombres los ídolos, tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en algo. Eso es una teoría humana, eso es una necesidad humana en creer en algo. No estoy diciendo que cree en lo que tú quieras creer, pero cree en algo, pero no te bases en que este representante o esta persona que dice ser representante de Dios, tengo que seguirlo y tengo que hacer todo lo que él diga, porque es un hombre, es un ser humano como uno. Otras de las preguntas que desde luego, claro, no hemos tenido tiempo porque si no se hubieran desarrollado es cómo juega la tecnología Big Data y la inteligencia artificial en todo este sistema de control poblacional, porque me imagino que tiene una importancia clave en todo el sistema. Totalmente. De hecho, la ingeniería social está basada en la Big Data, la información, la estadística. Con estadística tú puedes medir todo y tú puedes arrojar y tomar mejores decisiones basado en esa información. Y basado en esa información, tú generas una programación neurolingüística, un lenguaje corporal, o cómo le vas a hablar a esa masa. Tú puedes determinar cuántos pobres hay, cuántos ricos hay, cuántas mujeres hay, y en base a esa información, la información es poder, y en base a esa información tú generas tu estrategia. Eso se genera con Big Data, eso lo hacen en las partes corporativas, en negocio y todo eso, y en la política también, porque también existe el mercadeo político y la propaganda política también. Bueno, pues para ir concluyendo simplemente vamos a hacer una visión muy rápida de algunos países. Bolivia, tras la caída de Evo Morales, ¿algo cambia? Por supuesto que sí. Creo que Bolivia reaccionó de manera eficiente. No sabemos todavía si va a ser efectiva. Estamos esperando cambios democráticos, pero acordémonos que en todos estos países la dictadura científica siempre tiene una retaguardia y siempre tiene mucha gente infiltrada y mucha gente comprometida. Entonces, en el nuevo régimen político que se está levantando en Bolivia, deben haber gente infiltrada y comprometida y que van a tratar de recuperar el sistema dictatorial de Evo Morales. Hay que erradicar eso de manera radical, digámoslo así, algo como lo que pasó en Brasil. Fíjate que en Argentina hubo un cambio de los Kirchner a la democracia de Macri, pero sin embargo esa estrategia de retaguardia hizo que volviera los Kirchner al poder. Entonces, esos 5 años de gobierno, 4 años de gobierno en Argentina durante Macri, la oposición o ese sistema de retaguardia se enfrascó en hacer un régimen de oposición durísima, de sabotaje, de manera que la gente empezaba a decir, bueno, pero es que yo antes estaba mejor. Ahora con este señor estoy peor. Antes me regalaban la comida, ahora tengo que salir a trabajar para ganármela. Así gane más y así tenga más comida, pero ahora tengo que salir a trabajar para ganármela. Bueno, ya hemos visto Bolivia, Argentina implícitamente, Ecuador, Rafael Correa, Lenín Moreno. ¿Alguna modificación? Yo creo que Rafael Correa era muy vivo, ¿no? Él se aprovechaba mucho de las dádivas del gobierno de Hugo Chávez. No considero que hacía mucho daño al país. Sin embargo, era parte del socialismo, quería reinar por siempre. Y fíjate que ahorita quería volver, pero ahorita está metido en problemas. Hay un proceso de transición ahí medio ligero, pero hay que mantener el ojo con Ecuador también. Colombia, Iván Duque, se defenderá mejor porque Colombia es la pieza a batir que quiere precisamente todo este socialismo del siglo XXI. ¿Se defenderá mejor que Juan Manuel Santos en toda esa jugada de Timochenko, del blanqueo, del... Mira, Colombia es un caso sumamente importante, ¿ok? Yo lo dije en el libro que si Iván Duque no erradicaba primero la guerrilla de Colombia, el próximo presidente en Colombia va a ser un guerrillero.
Santos fue el puente para traer a la guerrilla, a legitimizarla y decir que ahora son un partido político. Eso es un gran éxito. Cuando el guerrillero terrorista, no recuerdo el nombre ahorita, que compitió contra Duque, alcanzó el 42% de la votación, de las elecciones. Eso es un éxito. Para hacer la segunda vez que va hacia la presidencia, obtiene esa cantidad, eso es un éxito para él. Y Iván Duque gana porque el tercer partido político decide darle ese 15, ese porcentaje pequeño para que él gane. Pero si se lo hubiese dado a Petro, es el nombre de él, hubiese ganado el guerrillero. Entonces, hoy en día vemos que Petro sigue haciendo una campaña populista y está ganando votos. Si Iván Duque hace un gobierno ok, entonces se las va a ver duras en las próximas elecciones. No sabemos también si Iván Duque ha sido parte de ese proceso de transición también socialista comunista, porque a los políticos también los infiltran y los hacen presidentes, las grandes mafias. Entonces, Colombia no puede pensar ahorita que está protegida, porque puede ser muy vulnerable y puede darse el caso que el dinero del narcotráfico venezolano o de esta logia sea el que financie toda la operación. Financien todo una campaña electoral y se les monte en el gobierno a Colombia y Colombia sea ahora parte de ese sistema socialista. Y acuérdate que Colombia siempre va a Cuba y los cubanos van allá. Y bueno, ahorita porque los Estados Unidos han conseguido un aliado y han mantenido a Colombia casi que al margen, pero las elecciones vienen pronto. Y si hay un cambio electoral, un cambio presidencial y se monta un guerrillero, las relaciones con los Estados Unidos van a ser diferentes. Bueno, después de modo rápido, otro caso también interesante, México y López Obrador. Y además aquí un comentario, porque hay una cosa que no hemos tratado, es esa capacidad que tiene todo este sistema de romper con las tradiciones, romper con la herencia, romper con el pasado. López Obrador se ha caracterizado por los ataques sistemáticos a España, la herencia hispana, a todo lo que el pueblo mexicano considera como propio. ¿López Obrador entra en el juego de todo este tinglado comunista? Bueno, en la historia dice que cuando Cuba trató de venderle esa franquicia cubana a los mexicanos, encontraron que los mexicanos eran más comunistas que los mismos cubanos y por consiguiente no lograron nada. Entonces, México fue directamente con el dueño de la franquicia, que son los rusos, y evidentemente son parte ahora del equipo. Pero los mexicanos están incurriendo en el error, a mi parecer, en el mismo error que cometimos los venezolanos y muchos latinoamericanos, que es tener el ego muy alto. Tener esa opinión de decir, eso le pasa a los demás y a mí no me pasa porque yo soy bien inteligente, a mí no me van a manipular y todo eso. Mira, no es secreto de que México es un país con un alto índice de corrupción, con mucho narcotráfico, por ser un país fronterizo con los Estados Unidos. Es el país embudo, porque todo el narcotráfico que viene de Sur y Centroamérica tiene que caer en México. Entonces, obviamente que el Estado, el gobierno, el régimen, como lo quieran llamar, es partícipe de eso, está infiltrado. Entonces, ahorita el mexicano está viendo acciones positivas del presidente López Obrador y las aplaude y dice, están viendo el resto del mundo, vean lo que está pasando en México. México no es Venezuela, México no es Ecuador, ni Bolivia, ni Argentina, ni España. México es México y somos bien antitiranos. Y la realidad es otra. La realidad es que en México está controlado por el narcotráfico y el narcotráfico rige la política en México. Y va a ser sumamente difícil para México salir de una dictadura científica como la que se está implementando. Ya hay una dictadura del siglo XXI, disfrazada de democracia, pero esta implementación del socialismo en México es sumamente peligroso. Y creer que no va a pasar porque son los vecinos de los Estados Unidos, mira, si está pasando en Estados Unidos, ¿tú crees que no va a pasar en otro país? Bueno, el último país es el único de de naturaleza hispana, de sentir hispano, pero no de habla hispana. Brasil y Bolsonaro. Es un caso excepcional el de Bolsonaro. ¿Cómo puede jugar esa baza en toda esta estructura?
Bueno, Bolsonaro hizo lo que han debido hacer algunos otros presidentes, erradicar el socialismo. Simplemente lo primero que hicieron fue recoger a todos los castristas y los expulsaron del país. Así de sencillo. No queremos asesores aquí, no queremos agentes de contrainteligencia, no queremos, y trajeron a la justicia a todos aquellos corruptos que tenían cosas pendientes con la ley. El sistema no es perfecto porque tú no puedes hacer que un país que ha estado sumergido en la corrupción por los últimos 30, 40 años, no lo vas a hacer un país honesto en un periodo presidencial. Y además de que la política se maneja así, entonces dice, bueno, no resuelvas todo, resuelva un 30% para que puedas repetir y solventas otro 30% y le dejas a los demás también. Entonces, desafortunadamente es así. Pero Bolsonaro hizo algo muy inteligente, que fue erradicar ese socialismo, expulsarlo del país para él poder gobernar según sus ideales políticos y sus ideales democráticos. Y por eso que más o menos Brasil se está recuperando en la parte política y en la parte económica también. Bueno, pues por desgracia tenemos que llegar al final del programa. Nos hemos excedido un poquito, lo justo y necesario, 1 hora y cuarto. Nos hemos excedido de lo previsto, porque desde luego materia había de sobra. Y vuelvo a aconsejar la lectura de la franquicia cubana. Simplemente para despedirnos de todos nuestros oyentes, bueno, la corrupción, como resumen de todo lo que hemos estado hablando esta tarde con Eduardo, la corrupción y el miedo, no la sangre, podían ser las claves de esta nueva corrupción, la manipulación informativa, el sentimentalismo alejado de la razón, que hace a muchos creer en esas voces de sirenas que nos emiten este nuevo populismo. Bueno, todos, la estimación del disidente, todos estos son claves que maneja esta nueva dictadura. Y frente a esta nueva dictadura, la solución, o una de las soluciones, es el soldado digital. Es precisamente lo que hemos estado haciendo hoy, desenmascarando alguna de sus estrategias, exponiendo algunos de sus fines, marcando o anticipándonos algunos de sus objetivos y, desde luego, formarnos con la lectura, por ejemplo, de la franquicia cubana, con vídeos como este, y empezar. Si tenemos que empezar por algo, pues bueno, empecemos a ser soldados digitales hasta que podamos militar en otras divisiones, en otros batallones. Totalmente. Y tener otra lucha en otros aspectos. Pues Eduardo, ¿qué quieres que te diga? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y nada, esperamos contar en alguna otra intervención para algún tema muchísimo más concreto, porque la verdad que el libro da para ello y tu verbo fácil también da para ello. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a tu audiencia también en España y saludos a todos los españoles también. Nada, simplemente despedirme. El próximo jueves, esta vez no dirigido por mí, sino por Ángel Manuel García Carmona, en el programa Indagando la Verdad, pues trataremos de esa reivindicación o no de ese reino de Cristo en la hora post-COVID-19, con dos contertulios, Santa María y Hugo Stronaliolo. Bueno, pues quedamos emplazados en ese programa para la próxima semana. Muy buenas noches.